Dios tiene millones de formas de manifestarse y de enseñarnos el cielo en la tierra. Yo soy Jess. Y yo soy Etza. Y en este podcast les queremos compartir las maneras sobrenaturales en las que se ha manifestado en nuestras vidas. Y lo que hemos aprendido en este camino espiritual para expandir nuestra conciencia juntos. Siempre teniendo presente que la respuesta es el amor. En este episodio vamos a hablar de una experiencia, pero el tema central es cómo muchas veces estamos queriendo algo, pero no estamos dispuestos a renunciar para obtener eso que queremos. Uh-huh. Sí, o sea, creo que muchas veces este es mi objetivo y me gustaría tener tantos cambios en mi vida y yo ser de tal forma y esta versión mejorarla y bla, bla, pero lo que implica llegar a ese lugar, entonces ahí nos detenemos porque pues implica renuncias también. Cuando tú tomas una decisión estás renunciando a otras posibilidades y entonces hay veces que pues no sé, o sea, a lo mejor por miedos o por incertidumbre a lo que viene, a lo nuevo, pues no dejas esa parte que estás acostumbrado a tener. Hay un meme, no sé si sea un meme o una imagen, que desde que la vi me hizo mucho sentido. Está Jesús con un osito de peluche en la mano, chiquito. No no es así. Más bien, él tiene escondido en su espalda un oso muy grande y le está pidiendo a la niña, a una niñita, que le entregue su oso, que es más chico. Ella es la que tiene el osito chiquito en sus manos. Entonces, pues ella tiene que entregar primero su oso para recibir el oso más grande. Y cuando la vi por primera vez dije, es que así es, o sea, hay veces que no queremos entregar nuestro oso porque vemos que no hay otro oso, o sea, es entregar y después me voy a quedar sin nada, pero si tuviéramos esta certeza de que lo que vamos a recibir es más grande, creo que sería muy sencillo el decir sí, ¿no? Y si nos pusieran a la vista, oye, a ver, esto es lo que vas a obtener, dame lo que tienes, dices, claro, o sea, pues lo que voy a recibir es mayor, entonces sí lo entrego. Sí, pero el soltar muchas veces duele, aunque al final quedarte con eso también a veces duele más. Pero pues bueno, son los apegos que tenemos como humanos, pero sí, como dices, ¿no? O sea, es como dar ese salto de fe y confiando en que eso que viene después es más grande. Sí, y justo hoy nos centraremos en una experiencia que tuve, pero al final, pues también o sea, Dios me llevó a dejar de comer carne y vamos a aprovechar para contar también tú cómo iniciaste con esto. Pues a ver, tú lo dejaste hace 2 años. Sí, cumplí ¿Sí? 2 años en agosto. Ajá. Y yo para ese entonces ya llevaba no sé cuántos años sin comer, o sea, para este entonces llevo 9 años sin comer. Creo que este año cumplo 10, 9. Bueno, o sea, ya llevaba entonces en ese entonces 7 años sin comer animales. Porque bueno, aparte voy a decir animales, porque cuando dices carne, las personas dicen, pero pollo sí, pero pescado Sí, sí. como que se enfoca en carnes rojas. Ajá. Y a ver, o sea, nada que tuvo ojos. Ok. O sea, ningún animal. Y yo llevaba ya este tiempo sin comerlo. De hecho, ahora siento que es algo súper ajeno, como que ya no ubico mi versión de comiendo animales. Este, el cómo yo lo dejé fue que, o sea, yo nunca me hubiera imaginado el dejar de comer carne, porque como que, pues siempre era un tema que yo respetaba de que no comiera, animales, pero no lo entendía, o sea, como que no era empática con ese tema, porque la verdad es que no sentía una empatía con los animales, no, o sea, como que no era un tema que resonara conmigo. Y un día llegó a mi vida una gatita, Kiara, y o sea, era súper chiquita, de 2 meses, y siento que yo estaba como obsesionada con ella. Yo sentía que era una obsesión, pero más bien empecé a conocer el amor. Era un amor muy profundo el que sentía con ella y una conexión muy fuerte que no había sentido yo eso antes.
de hecho tú como que me decías, o sea, como que yo todo el tiempo quería hablar de Kiara. Sí, yo veía algo diferente en ti con ella y a mí me gustaba porque yo tenía un amor a los animales. Es algo que pues desde que recuerdo siempre ha sido como pues amor hacia ellos, observarlos, el tocarlos, ¿no? Y cuando te conocí, pues tú no tenías esa parte y de hecho era una de las cosas que no me gustaba de ti. Entonces cuando llega Kiara, como que empezó esa transformación y empezaste a ser más sensible con los animales. Aparte siento que fue muy rápido, o sea, como en una semana yo ya sí la quería muchísimo, yo sentía que éramos uno mismo y nos la vivíamos juntas y así. Se dormía en mi cuello, de hecho yo tenía como, o sea, ahí me di cuenta que tenía alergia a los gatos, pero dije, pues ni modo, o sea, ella va a vivir conmigo siempre, entonces me tengo que acostumbrar, como en un mes se me quitó la alergia de, pues, de estar todo el tiempo con ella, porque se me cerraba la garganta y así. Y me da comezón en los ojos y un buen de síntomas de alergia. Pero se me quitó y conforme fue pasando los meses, como el primer medio año de su vida, que yo cada vez sentía más amor por ella, y además que ya teníamos esta pues comunicación, o sea, es que al final siento que te puedes comunicar con los animales, no necesitas un lenguaje en palabras para hacerlo, porque si solamente los observas y realmente como que te conectas con lo que sienten ellos, es tan claro lo que quieren y lo que piden y cómo se comunican que después, o sea, ahora se me hace así con todos los animales, ¿no? O Ujú. sea, de que si tienen miedo, si lo que sea que estén sintiendo. Y entonces pasaron meses y yo empecé a ver en otros animales a Kiara. O sea, como que veía sus ojos y decía, no, es que sienten, o sea, sienten como Kiara y entienden todo como Kiara. Y, o sea, como que todas sus emociones ahí están, no porque no tengan voz y no hablen con palabras, significa que no sienten. Y entonces tuve una conversación familiar en donde había unas personas como a favor de los toros, de la tauromaquia, que no sé en qué momento para el humano eso se volvió arte, ver a otro ser herido. Y yo en eso sí, siempre había estado en contra. Y entonces como que yo al empezar a defenderlos y a decir, a ver, o sea, ¿cómo un ser vivo van a hacer para que lo maten o para que lo lastimen? O sea, no tiene ningún sentido. ¿Cómo eso te puede divertir? O sea, estar viendo esa agresión, esa violencia, o sea, no es, o sea, eso, como que yo lo empezaba a decir así. Y mientras yo me escuchaba a mí misma, pensaba en todos los demás animales, como que decía, pues es igual, o sea, una vaca, un pollo, lo que sea animal, no nació para eso, o sea, es parte de la creación y como no sé, como en qué lugar nos sentimos como seres humanos de decir la cadena alimenticia es el ser humano se come todo y, o sea, porque te empiezan a comparar con de que no eres o sea, es como de los leones que necesitan eso, o sea, ellos son carnívoros y no se comen todos los animales, ¿no? Pero bueno, es un tema súper extenso que yo ahí empecé a reflexionar y literal de un día a otro dije, ya no me los puedo comer. Y entonces, pues sí, literal fue por amor a Kiara y eso se convirtió en amor a los animales, que para mí era como, es que si en serio los amas, no puedes comértelos, porque ahorita platicaremos de eso, pero muchas personas sí dicen como es que amo a los animales, pero es que saben muy ricos. A mí me encantaban, o sea, los tacos eran mi comida favorita y es que va más allá de un gusto o de algo que disfrutes, porque eso no es, o sea, ¿por qué por algo que disfrutas tú vas a terminar con una vida? Cuando tú puedes vivir sin terminar con una vida. Entonces, pues bueno, yo por eso dejé de comer animales. Y cuando tú decías esto, la verdad yo me enojé bastante porque dije, o sea, ahora lo pienso de, pues a mí que no, pero yo me enojé porque cada que íbamos a comer compartíamos, pues un corte Un de corte. carne y para mí eso era de las cosas que más me gustaban. De hecho, el que ahorita nos cuentes esta parte es para darle contexto a lo que viene más adelante
Y de verdad creo que es algo que yo había determinado en mi vida. Yo había dicho, yo nunca andaría con una persona que fuera vegetariana, Ujú. porque pues mi amor a la carne y a ese momento, o sea, ese como gusto, ese placer, era algo que pues quería compartir con una persona. Entonces en ese momento, pues ya llevábamos tiempo, me vienes con esto, entonces pues fue como, pues híjole, Me salió mal. dije o me aguanto o se acaba. Y dije, pues bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no? Sí, aparte, o sea, como está cañón porque sí era algo que era muy parte de tu identidad y pues para ese entonces llevábamos ya 4 años y, y la verdad es que también creo que ha ido evolucionando este tema y cada vez hay más opciones y más conciencia y más cosas. Pero en ese momento ni tú ni mi familia, o sea, nadie estaba a favor mío, como que también creo que eso lo hace más difícil porque por sí creo que no es una decisión sencilla cuando todo el mundo, como que lo común es comer animales. O sea, vas a un restaurante y tienes que ver qué opciones hay, porque no en todos los lugares hay estas opciones, ¿no? Y luego con personas como tú. Sí, no, y decía, bueno, o sea, pues está bien, o sea, me va a terminar afectando. Yo me imaginaba que, pues, ir a algunos tacos, ya no íbamos a poder ir. Pero por un lado dije, no, o sea, a lo mejor y ahorita está como, pues, Es temporal. sí, es un tema que le pasó por la mente y va a cambiar. Entonces, seguimos avanzando en el tiempo y conforme fuimos avanzando, se volvió algo que me empezó a gustar porque había más carne para mí, ¿no? Y es algo que decía, pues está bien, o sea, a lo mejor no íbamos, no teníamos la misma dinámica, pero, o sea, sí fue algo que empezó a ser un beneficio para mí porque lo disfrutaba tanto que decía, pues como más. Ujú. Pero por otro lado empecé a ver en ti como esa convicción de hacerlo y que lo habías decidido de un momento para otro y además de que antes pues los animales no era algo que se viera ese amor y de repente era ese amor de que hasta dejar de comerlos decía, órale, también empezó como Ujú. una admiración de eso y como que después me gustaba presentarte, o sea, o hablar de eso Ujú. ante los demás, y diciendo, ay, ella no come animales, como que se me hacía algo, pues algo, Ujú. un atributo bueno tuyo. Ujú. Y ahorita que te escucho, justo estoy pensando que dices de un momento a otro y es que es algo impresionante cómo el amor puede transformarte en un segundo. O sea, es algo que por eso era la convicción tan grande y tan fuerte la que tenía, porque yo decía, es que no puedo, o sea, según yo, al inicio decía, o sea, yo no me voy a nombrar de ninguna forma de que hay miles de nombres, ¿no? De que pescetariano, vegetariano, vegano, así, o sea, como que depende de qué sí comas o qué no. Y yo decía, no, a mí no me gusta como nombrarme de ninguna forma porque yo si un día quiero comer lo que se me antoje, lo voy a comer. Sí, como porque no haya algo prohibido Prohibido. y además de que Ujú. se vea, de que alguien te vaya a juzgar de, ay, entonces ya comió, porque crees? Ajá, de que ay, ella dice que es, no sé, vegetariana y comió pescado o yo qué sé. Y, y entonces me acuerdo que un día, de hecho, fuimos a un lugar que era de mariscos y normalmente en los lugares de mariscos no hay nada. O sea, no hay, bueno, no hay Ujú, opciones sin animales. Y entonces eh, pedí un pez o no sé cómo, ya ahora aparte ya no sé los nombres de nada ujú, de estos, ujú. cómo le dicen, porque siento que se inventan nombres rimbombantes para no decir que es un muerto ahí en su plato, pero entonces estaba un pez que pedí y no pude, o sea, literal me fui al baño y lloré de que decía, ¿cómo? O sea, hay un pez en mi plato y lo estoy viendo muerto, o sea, como que cómo me lo voy a comer. Y me sentía así, me empecé a sentir súper mal como emocionalmente, hasta físicamente, me daban náuseas, o sea, fue horrible, como que ahí dije, no, es que no, o sea, no puedo, o sea, según yo iba a ser como que flexible o así,
no pude. Y cuando yo veía eso, decía, pues, pues como que era de repente era una lucha con esto, pero decía, pues es que tú lo decidiste, pues digo, pues, o sea, como que era algo que no entendía y conforme fuimos avanzando lo fui entendiendo y después como que ya era muy marcado, ¿no? O sea, creo que cuando hay una transformación, como que también es un proceso en ese momento para ti porque yo sentí como que me querías convencer de algo, de que fuera Ujú, consciente y así, y la verdad, como que dije, a ver, voy a intentar entender, pero pues no, o sea, como que me sentía siendo un impostor, decía no, porque según en las primeras semanas dije, voy a bajarle al consumo, pero la realidad es que no, a mí no ujú. había algo que me moviera para hacer eso, y entonces, conforme fueron pasando los años, pues fuimos avanzando en nuestra relación, también fuimos avanzando en temas de espiritualidad y fuimos siendo más conscientes. Pero aún así, como que ahí me empezó a entrar un tema de conciencia y empecé a entender que tenía sentido lo que tú estabas haciendo, pero mi gusto, mi placer por comerme los animales era, era algo que no estaba dispuesto a renunciar. Por Ujú, lo menos en ese momento decía, no, no puedo. O sea, es algo sí. que disfruto tanto que no lo puedo hacer. O sea, entiendo, empezamos a hablar del amor y Ujú, había conversaciones que teníamos del amor a los animales y me decías, es que si los amaras, no te los comerías. Y yo te decía, pues es que yo los amo y yo sentía que los amaba antes que tú los empezaras a amar desde ujú, muy chico. ujú. Pero aún así me los comía porque era diferente el amor a nuestros gatitos y a todos los animales que como ya no ves al animal completo, sino ya ves un trozo de carne o cocinado, pues digo, pues es que es diferente, o sea, es algo con lo que crecí desde muy chico y para mí es algo normal, entonces no es amor realmente, o sea, no se traduce, yo los amo, pero no por eso, o sea, lo voy a dejar de hacer. Ujú. Y a mí no me hacía nada de sentido. O sea, como que de hecho, creo que como dices, fue todo un proceso porque yo al principio, o sea, no sé, a lo mejor eso me duró 1 o 2 años, como que entraba en discusiones con las personas de todas estas cosas que te dicen cuando, porque aparte todo el mundo se vuelve nutriólogo, todo el mundo se vuelve biólogo, todo el mundo se vuelve experto en esto cuando tú dejas de que te empiezan a preguntar, ¿y de dónde sacas tu proteína? Así como si ellos, o sea, realmente tuvieran una Sí. alimentación súper balanceada y equilibrada, o sea, cuando creo que hasta de hecho empecé a ser mucho más consciente de comer bien cuando dejé de comer animales, pero antes me enganchaba, o sea, como que me enganchaba en estas conversaciones que creo que ni tienen fin, porque justo lo entendía contigo, o sea, creo que pues cuando no lo sientes, cuando no lo ves, es como cuando le intentas mostrar, me viene a la mente este ejemplo que un día me dijo mi hermana, ¿no? De cuando a alguien le dices, es color magenta, y no sabe qué es el color magenta, ¿cómo le describes ese color? Y le dices, pues magenta. O sea, aunque le digas un símil de algo, si no conoce el color, no lo va a tener en su cabeza registrado. Y creo que así es la conciencia. Cuando tú tienes conciencia de algo que ya te cayó el 20 de eso, porque aparte al inicio lo hice por los animales, pero empecé a ser consciente de cuántos beneficios alrededor de eso había y de, pues del impacto ambiental, físico, de muchas cosas, espiritual. Eh, pero pues es algo que si tú lo ves y los demás no lo ven, o sea, hoy entiendo que pues no se los vas a transformar porque tú les cuentes algo. Y a lo largo de ese tiempo, tú de repente me decías, es que tú tienes un alma vegana. Y yo decía, pues sí, a lo mejor y sí, pero pues también me gusta ser carnívoro. Entonces, en ese tiempo ya me acuerdo cuando empezamos realmente a transformarnos en muchos aspectos. Leí un libro que se llama Sapiens y ahí dice como que es una historia de la historia del hombre, de la humanidad, cómo vamos Ujú, evolucionando y habla de eso y decía que nuestro cuerpo no estaba diseñado para comer carne cruda. Entonces
a lo largo del tiempo pues se fue adaptando el intestino, se fue también modificando y todo nuestro aparato digestivo y se tuvo que adaptar porque si tú le metes algo a tu cuerpo pues lo terminas, o sea, él tiene que hacer algo para procesar ese alimento. Entonces desde ahí como que dije, eso mensaje como que me llegó, pero dije, aún así, lo Ujú, entiendo, todos esos años de verte a ti lo entendía, pero el lazo que tenía, porque también termina siendo un lazo emocional ujú, hacia la carne, hacia comer los animales, pero especialmente la carne, las carnes rojas, era algo que no podía, o sea, creo que también nosotros como mexicanos, los ujú, tacos para mí era parte de mi identidad. Y decían, no, a ujú. ver unos buenos tacos y después Ya hay veganos. en la noche los Ujú, tacos y decía, no, 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 no creo que pueda renunciar a eso. Entonces, pues siguió avanzando hasta que hubo un día que Dios me dio un versículo que decía que en los siguientes 7 días iba a pasar algo. Entonces, en ese momento sentí que venía días donde iba a pasar algo, pero no entendía qué iba a pasar. En ese momento había una prima tuya que había salido de una ujú, operación que le ujú, hicieron de 2 tumores y el escenario era muy complicado, pero fue un milagro. Creo que después hasta valdrá la pena ujú. platicar esa Sí. historia. Y cuando seguía en el hospital, entonces cuando me llega este mensaje dije, a lo mejor ella va a salir del hospital y todavía va a ser más evidente la mano de Dios. Pero dije, no, esto es algo que va a cambiar nuestra vida, la relación, o sea, como que Sí, la como algo relación más con... interno, Ajá, ajá. sí. Y teníamos planeado un viaje a la playa y ya dije, pues seguramente en el viaje pasará algo o entenderemos algo o habrá esta cosa que cambie la situación. Eh, Sí, ahí nos fuimos. O sea, a ver, para ese entonces, para mí era ya, pues un tema que ni tocaba contigo. O sea, sí te decía que tenías un alma vegana porque siento que, pues yo sabía lo que veo tu corazón y cómo tratas a las personas, a los animales, cómo piensas, cómo empezabas a ser mucho más consciente, la parte espiritual estaba cada vez más fortalecida. Y entonces, o sea, yo decía, es una pieza que iba, o sea, ujú. como que yo lo veía muy evidente de que pues iba a pasar en algún momento, pero ya no era algo que como al inicio, o sea, 7 años antes yo dijera, yo quiero eso, ya no era algo que yo quisiera, o sea, porque ya me acostumbraba a que tú comprabas tus estos de picaña, Sí, este, como en el Costco compraba como 1 kilo o ¿no? más, eran 1,2 kilos y lo fileteaba y lo guardaba en el congelador y todos los días me echaba un pedazo de carne. Y deja tú todos los días, o sea, podías desayunar, comer y cenar eso, o Sí. sea, había veces que yo veía tus manos hinchadas y, o sea, tu cara, o sea, tú estabas hinchado y yo hasta te decía como, oye, no es tema ya esto ni de los animales ni nada, es tema de tu salud, o sea, aguas. Y en Y, algún momento, ahorita que lo platicabas, como que mi cuerpo y algo, o sea, como que era algo más, siento que era algo espiritual, sentía que empezaba, o sea, como que era pidiéndome, necesitamos, como que así, como si me estuviera hablando así, esta vocecita tiene que haber más, pues limpieza, o sea, tu cuerpo tiene que estar más limpio y yo sentía como mi mente me llevaba a pensar en los animales, pero yo también decía, no, o sea, sí, puedo bajar el consumo, pero pues que me gusta mucho, o sea, la ujú. verdad no estaba dispuesto. Y es que ahí empezamos a entender también espiritualmente lo que implicaba que, pues al final, nosotros nos alimentamos en muchos sentidos, ¿no? O sea, nos alimentamos física, espiritual, mentalmente, o sea, con lo que leemos, con lo que comemos, con lo que escuchamos, con muchas cosas que, la energía que percibimos, etcétera. Y entonces, pues un animal desde que nace en estas granjas de animales, bla, bla, o sea, nacen con miedo, con angustia, con estrés, o sea, es un ambiente de dolor y pues los matan y luego eso tú te lo comes. Entonces, pues estás comiendo
esa angustia y esta energía que es de muerte y de ansiedad, de bla, 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 que no es lo mismo que algo que está vivo, o sea, una fruta, una verdura, que viene de la tierra, que literal está todo creado para eso, o sea, no hay dolor. Y, y entonces esa parte espiritual creo que era también como algo que tú estabas empezando a sentir cuando comías demasiada carne. Sí, y como dices, o sea, creo que yo era consciente de muchas cosas, hasta era consciente de la contaminación que genera, era Ujú, consciente de que pues es una industria que al final lo que se busca es que sea más rentable y que más se consuma, y entonces también hay muchas hormonas, y entonces es todo algo pues pues que hay prácticas que son para pues, optimizar los procesos y generar más recursos. Y como que todo yo era consciente de eso y tenía esa información. Y ahorita me hace pensar que muchas veces justo. tenemos Ujú, eso en nuestra mente, pero como que es como si nos cerráramos los ojos y decir no quiero ver, no quiero ver, y sigues haciendo lo ujú, mismo. Y creo que es algo positivo que asumamos como que es una responsabilidad, digamos, a ver, si ya lo estoy viendo, pues hacer algo, ¿no? ujú, Pero ve como, aunque yo lo veía, decía, no, era más fuerte mi deseo y mi placer ujú. por eso que... Y sabes, ahorita lo estoy pensando en cualquier tema. O sea, esto de los animales, bueno, yo me podría pasar horas hablando de esto porque es un tema que me mueve mucho, pero en cualquier tema, o sea, por ejemplo, estás teniendo una relación que no te hace bien, ya sea de pareja, familiar, de amistad, y lo sabes, o sea, como que hay eso dentro de ti que lo sabe y sabe que te está contaminando, que no te está haciendo bien, que no te está haciendo crecer, que te detiene, pero a esta otra parte que dice como que no lo veo y sigo en esto y no pasa nada, no está tan mal, y que intentas dar tú mismo explicaciones como para convencerte de que no es cierto eso que estás sintiendo, y continúas ahí. Pienso que es en cualquier tema, o sea, como que lo podemos poner en cualquier ejemplo, y hay una voz dentro de nosotros que es esta voz de la conciencia, que es esa guía de Dios que nos está diciendo por dónde ir y qué es lo correcto, qué es lo que nos hace bien, y muchas veces no la queremos escuchar. Sí, como dices, o sea, creo que esto va más allá del tema, ¿no? Que ahorita estábamos contando, ya íbamos al viaje, Ujú, y más allá de esto, o sea, creo que es más amplio, es más grande y se puede aplicar a muchas áreas, ¿no? ujú, Entonces, en el viaje llegamos y desde el primer día fuimos a comer ahí en la playa. Y en la carta vi unos camarones que la verdad a mí los mariscos nunca me han gustado tanto, y nunca me habían gustado tanto, y en ese momento se me antojaron un buen, pero también ujú. había otra cosa que se me antojaba y dije, híjole, qué difícil decisión. O sea, Lo quiero todo. me como los camarones o la cecina. Y entonces decía, híjole, ¿no? O sea, pero sí era un conflicto que tenía. Y dije, bueno, hoy me como la carne y mañana me como los camarones. Y entonces a mí la comida era, bueno, hoy, o sea, lo es, pero en ese momento era como, me empecé a imaginar que al día siguiente comiendo mis camarones y me imaginaba bien feliz. O sea, es que ya, o sea, ya quiero que sea mañana, pero no tiene sentido. Aparte eres de esos que, o sea, que en el desayuno está pensando en qué va a comer, qué va a cenar, o sea, y Sí, a o qué sea, hora de va que a pasar estamos eso. comiendo o ya acabamos de comer, de que ya estás lleno, satisfecho y digo, ay, ¿qué vamos a comer? O sea, sí es algo que me gusta bastante, y entonces ya tenía mi plan ese día, dejé los camarones para el día siguiente, y al día siguiente volvimos a ir a la playa, pero antes de que llegara el momento de comer, estuvimos ahí en una hamaca yo estaba, tú te fuiste a caminar, como que dejamos un espacio para estar nosotros, y entonces ahí yo tenía mi libretita, tenía la Biblia va conmigo a todos lados, Ya y... dijiste que al súper no. Ah, sí, al Super no. Me la voy a llevar al Super no. Y entonces, estaba ahí reflexionando, meditando, y esos momentos son momentos muy especiales para mí porque empiezo a hablar con Dios.
y me empieza a hablar de muchas formas. Muchas veces eh, pues es en forma de pensamientos, muchas veces empiezo a ver cómo lo de afuera se empieza a mover o pasan cosas que digo, es una respuesta a lo que yo estoy diciendo y me responde de esa manera. Y veo pasar una hormiga cerca de mí y era roja. Me dije, esas son las que pican. Son más duras. Sí, dije, no, esa la tengo que eliminar, si no, pues me va a picar. Y en eso, como que empecé a vivir algo muy profundo y dije, no, o sea, a ver, yo en ese momento me sentí como un forastero, ¿no? Ujú. Yo venía de fuera, a De su intruso. tierra, ¿sí? Pero al serme un tamaño muchísimo más grande que ella y tener esta conciencia, razón, dije, me va a hacer daño, pues mejor la elimino y se acaba el peligro. Pero dije, no, o sea, creo que eso es muy egoísta de mi parte y no puedo yo tomar esa decisión siendo más grande y decir, voy a matarla. Y esto fue un pequeño hilo que jalé, así como que ¡pum! Y de Ujú. repente me seguí, empecé a profundizar, empecé a ver que era respeto a la vida y dije, creo que en esta transformación me falta todavía tener más ese ser congruente. Si estoy haciendo muchos cambios, creo que el respetar la vida es parte de lo que me falta porque es amor, ¿no? Y en ese momento empecé a ver a Dios en los elementos que están a mi alrededor. Digo, es que es tan bella la creación que es perfecta, tiene un diseño maravilloso y es para nosotros. Nosotros estamos aquí en la tierra para convivir con esa creación. Eso no nos da el derecho Terminar de con terminar ella. con ella, Ujú. de modificarla. O sea, al final tenemos que aprender a convivir y eso es lo que, uno de los principales mensajes de, a ver, estamos en el mismo espacio, hay que respetarnos. Yo no iba a matar a la hormiga, pero pues también como que el aprender a convivir y eso como que dije, es que claro, o sea, creo que muchas veces no aprendemos a estar y compartir un mismo espacio y esto ahorita me estaba llevando a pensar en que esto pasa con las personas. Muchas veces no estamos, aunque tengamos pensamientos diferentes, no estamos dispuestos a convivir y creo que pasa mucho con tan solo el tema de Dios, las religiones. Hay un pensamiento que alguien tiene y entonces yo creo que por eso eh, Hay tantas guerras en nombre de Dios cuando eso, pues eso no es Dios sin duda, por estar peleándose por quién tiene la razón, en lugar de estar viendo que todos están hablando de que Dios es amor, de estar en esa convivencia, en ese respeto también, esa tolerancia hacia las diferencias, porque también cada uno somos tan únicos y tan especiales como igual cualquier creación que pues estaría muy aburrido si todo el mundo pensáramos idéntico. sí, y de hecho de eso se trataba, ¿no? De la unidad. Decir, a veces Ujú. somos uno, o sea, todo lo que está en el planeta tenemos que aprender a convivir y trabajar en equipo y ver por el bien de que todo funcione. Al final, todo es un ciclo, todo está perfectamente diseñado. La película del Rey León, ¿no? El ciclo de la vida, pues es que es un ciclo donde todo tiene un diseño perfecto. Seguí pensando en eso y después empezaron a venir esta voz de Dios en pensamientos más fuerte y de repente puede ser confuso porque tus pensamientos, o sea, es muy parecido, ¿no? O sea, Ujú. conforme avanzas dices, ok, claro, sabes diferenciar, pero aún así de repente dices, Ujú. Lo ¿soy pensé yo? yo, lo inventé o Ajá, esto o si viene de Dios. viene, pero es que esto era muy, muy fuerte y Es que era algo que no hubiera venido de tu mente. sí, y entonces eh, este pensar en el respeto, en el amor, Dios me llevaba a pensar en, pues todo eso que nos había estado mostrando y que era algo, o sea, que yo nunca pensé ver cosas que no imaginé que pudieran ser posibles o que existieran, pero Dios me estaba dando la oportunidad de ver muchas cosas
y de vivir experiencias que habían estado transformando mi vida. Y en ese momento era como, pues es que todo es parte de esto y si quieres avanzar a lo siguiente, pues también, o sea, como que venían pensamientos de congruencia, de decir, pues es que para dónde vas necesitas, no sé, si necesitas cruzar un lago, pues necesitas una balsa. Y yo decía, híjole, o sea, y entonces dije, ¿y cuál es esa balsa, no? Y me llevó a pensar que tenía que mostrar qué tanto quería lo que él tenía para mí. Y en ese momento yo decía, pues es que, pues sí, o sea, tú me has mostrado que eres el creador, el todopoderoso. O sea, no hay nada que se compare a ti. Digo, pues si tú me dices, ve para allá, pues voy para allá. Y en algún momento ya dije, híjole, ya sé para dónde va esto. Me empezaban a llegar pensamientos de la carne y me acordaba de los camarones y yo decía, híjole, es que los camarones que tengan planeados mañana, pero me decía que, o sea, ¿estarías dispuesto a renunciar a una de las cosas que más amas hacer por lo que yo te tengo preparado? Porque además eso era como súper de la carne, ¿sabes? O sea, no me refiero a la carne de comida, sino a la carne, tu carne, pues, o sea, tu Ujú. cuerpo. Sí, el deseo que al final Ajá, hay muchas, los placeres, eso. es una Ujú, satisfacción inmediata, ujú, ¿no? Y aumentan los niveles de dopamina y es como, pues obviamente se siente rico, te genera placer, pero es momentáneo. ujú. Entonces, parte de esto que me comunicaba Dios es, o sea, ¿quieres seguir viviendo algo momentáneo o quieres ir por algo que perdure a lo largo del tiempo? Y yo decía, híjole, me está poniendo en una encrucijada y decir, o sea, porque sí estaba de acuerdo con todo lo que me decía, pero Menos mal. sí, pero no, creo que en ese momento decía, sí lo voy a hacer, o sea, como que entendí, hay que renunciar al consumo de animales para pasar a lo otro y no porque o sea, porque tuviera que dejar Si no es que todo mundo lo tenga que sí, hacer, sino que en ti era, creo que era algo que hasta incluso podía desviar tu atención de lo verdaderamente importante porque tú mismo te definías así, o sea, parte de tu identidad, de tu autoconcepto, de cómo te mostrabas con los demás, era con la carne, que ahorita lo estoy pensando como en otras cosas que puede ser como cuando te define el dinero. Entonces no es que sea bueno o malo algo. Comer animales sí es malo, pero ujú, ujú. no, bueno, pero ese no es el punto. O sea, como es algo que es soltar lo que tú tienes hasta como un Dios y estás poniendo ahí tu atención cuando eso no te está permitiendo crecer en tu conciencia y espiritualmente, y más cuando ya te habías dado cuenta. Sí, yo ya lo sabía, pero era más grande mi satisfacción inmediata, ¿no? Y como lo dices, esto se puede aplicar a muchas cosas, pero en ese momento y lo que estaba trabajando Dios conmigo era renunciar a mi placer más grande por tener un bienestar, ¿no? Y yo en ese momento, pues a lo mejor eso no lo veía, simplemente era como lo que decía del osito, con Ujú. Jesús que me estaba diciendo, entrégame tu oso y pues después, a ver, te daré algo, pero no sabía qué. Y después pasaron bastantes minutos que estaba en este conflicto porque empezó a ser una guerra en mi mente entre, híjole, sí, no, sí, no. Y después dije, ok, hagamos esto, de manera, cordial. Progresiva. Hagamos un trato, o sea, tranquilo, que lo pueda aplicar a mi vida, Ameno. sí, que vaya en el tiempo, lo vayamos dejando, ¿no? Voy dejando poco a poco el consumo. Tengo unos días aquí de vacaciones y digo, pues quiero comer, disfrutar. Y en eso sentí muy claro así este pensamiento que era la voz de Dios y me decía, o sea, entonces no quieres realmente lo que yo tengo para ti. Y esa pregunta dije, híjole, o sea, ahí me di cuenta que no estamos dispuestos muchas veces a, a ir por lo que realmente queremos porque nos da miedo, porque no sabemos qué va a venir,
porque el placer de lo que hoy tenemos es algo que nos satisface, entre comillas, porque es del momento. Y yo dije, híjole, o sea, como que dije, está bien, o sea, en ese momento dije, está bien, o sea, como que hasta lo dije rápido, porque dije, tenemos que acabar rápido con esto, si lo voy a hacer es rápido. Y en ese momento fue algo muy padre porque dije, ok, hagamos un pacto, y yo voy a dejar esto porque sé que lo que viene es más grande y estoy dispuesto a todo por ti, ¿no? Y por ese amor que tengo hacia Dios. Y al final que lo que busca Dios es pues protegerte, es guiarte, es llevarte a la mejor versión de tu vida, pero nosotros no lo permitimos y en ese momento yo estaba permitiendo eso por amor, que no te das cuenta, pero termina siendo amor por ti, amor por Dios, amor por los animales, y ese amor. Ujú. Y entonces digo, está bien desde hoy, nunca vuelvo a comer animales. Desde ese instante, en ese momento yo sentía como se iba derrumbando mi sueño de los camarones. Y decía, está bien, o sea, no importa, yo estoy dispuesto a todo por ti. Y esta es como, pues creo que uno de los movimientos más fuertes que estaba haciendo en mi vida. Pero también como que en ese instante que tomé la decisión sentía como iniciaba una nueva etapa donde una versión mía estaba muriendo. De hecho, en ese momento sentí la necesidad de abrir la Biblia y empecé a leer cuando Samuel. Samuel unge al rey Saúl, que es el primer rey de Israel. Lo empieza a describir con muchos atributos positivos, y entonces yo sentía como a mí Dios me estaba diciendo todos esos atributos a mí, como si fuera, ok, renunciaste a esto, ahora te convierto en rey, y me estaba describiendo muchas cosas, y yo sentía tan profundo el cómo me hablaba a través de lo que estaba leyendo, que empecé a sentir algo hermoso, empecé a llorar, así era un llanto como que sentía que estaba muriendo ese Etza, en ese instante estaba muriendo ese Etza que le gustaba la carne, que con mi papá muchas veces en los cumpleaños o en las comidas era pasar ese momento. A él también le gusta mucho la carne, y era como ya se iba a romper ese enlazo que en algún momento lo sentía contigo, y yo decía, es que se acaba con él y se acaba toda esa versión, y ahora no sé qué voy a hacer porque esto cambia por completo pues Ujú. todos los días la manera en que voy a interactuar en mis alimentos va a ser completamente diferente. Pero decía, pero por otro lado me sentía tan bien, como liberado, como emocionado por lo que venía, y era llorar de gozo, pero llorar también como si hubiera una gran pérdida, y era así muy profundo lo que estaba viviendo, y Dios me decía, es que acabas de hacer algo, no con estas palabras, porque al final estas palabras pues yo las termino poniendo, pero era como algo hermoso, algo grandioso, algo de mucho valor, Ujú. y que vas a recibir eh, justo más de lo que estás dejando. Y decía, wow, o sea, ya quiero ver qué viene, pero también decía, llegará en su momento. Ujú. Yo cuando te vi, porque en ese momento yo estaba regresando del mar y pues pasé por donde estabas y estabas llorando un buen, y como que yo dije, ¿quién se murió? Y después dije, ah, ya entendí que era esa versión tuya pasada, porque como una cosa puede transformarte por completo y además de un momento a otro, o sea, eso es algo sorprendente porque el cambiar tu alimentación no solamente es una decisión como que tomas un día a la ligera, o sea, es un cambio de vida porque pues bueno, implica muchísimas cosas, ¿no? Yo creo que por eso muchas personas que lo intentan y no lo logran es porque no es algo fácil, o sea, es cambiar muchas cosas de ti. Y entonces, pero parte de verte así, yo ahí no sabía qué había pasado, pero te vi con la Biblia, con tu libreta y llorando, con una hormiga al lado. No, esa no la vi. Pero, o sea, como que dije, qué bonito. O sea, yo sin saber qué era lo que estabas viviendo, decía,
qué bonito que esté viviendo ese momento, como que podía ver tu corazón siendo noble y entregado a Dios, y creo que eso es lo más transformador, o sea, el que hagas algo con tanta pasión y con tanto amor hacia Él. Sí, era hermoso y después que, ahorita que tú me lo estés diciendo, la verdad lo atesoro porque no ha sido un camino sencillo, ha sido renunciar a muchas cosas, pero lo maravilloso es que todo lo que ha llegado ha sido mucho más grande de lo que he renunciado y en ese momento estaba renunciando a ser yo, ¿no? Porque era parte de mi identidad el comer carne y decía, es que yo quiero la versión que Dios me está queriendo mostrar de mí y acepté y se vino después de eso muchísimos cambios que es ahí donde entiendes, es que a veces nosotros los humanos nuestra mente no nos da para ver más allá de lo que Ujú. nuestros ojos ven, pero lo que empezó a pasar es, de hecho no tuvo que ver realmente, no era el tema principal, la carne, ¿no? O sea, era el aprender a soltar, el también tener dominio propio, fue tan fuerte por amor esta decisión que desde ahí no se me antojó. O sea, yo en el momento pensaba, híjole, va a estar Ujú. difícil los siguientes días, pero no, o sea, como que fue algo muy claro y ahorita lo decías, ¿no? Y también hace rato cuando tú dejaste de comer carne lo decías, cómo los seres humanos tenemos esa capacidad de transformarnos, ¿no? Y cuando está Dios en tu vida, aún es más sencillo porque en un instante muere una versión tuya, nace una completamente diferente y mientras tomaba esta decisión me empecé a sentir como que yo mismo me estaba inspirando. Decía, wow, o sea, está cañón que estés haciendo esto. O sea, como si fuera una voz externa y yo me decía, está cañón lo que estás haciendo. O sea, yo mismo veía, no, nunca habías hecho algo tan grande. Y era el amor hacia Dios y el voltear hacia atrás y ver que Dios, o sea, de repente apareció en mi vida porque yo no lo veía antes y no me gustaba nada que tuviera que ver con Dios. No, esa palabra no era parte de mi vocabulario y de repente se vuelve parte de mi vida y se vuelve pues realmente todo, ¿no? Y empezó a ser tan profundo estos cambios que me llevó a entender muchas cosas y empezó un proceso de transformación muy bonito donde pues primero me llevó a entenderte a ti, o sea, te Ujú. vi con otros ojos y dije, ya entiendo de lo que hablaba del amor. O sea, cuando sientes un amor verdadero por los animales, no te los comes. Ujú. Y así lo empecé a sentir y dije, claro, o sea, no conocía ese amor hacia ellos porque estaba primero mi placer y mi satisfacción y no estaba poniendo primero el amor y en ese momento me quedó claro que cuando dejas que el amor fluya y que sea el que rige tu vida y el que mueve, todo empieza a ser diferente, las decisiones empiezan a ser diferentes y empiezas a entender a los demás, empiezas a entender a Dios, empiezas a entender el propósito que tenemos todos en esta tierra y empiezas a ver que somos uno. Y si hablaras si actuáramos con amor a todo, ¿cómo sería transformadora nuestra vida, no? O sea, no solamente para nosotros mismos, sino también para el mundo y para los demás, para nuestro entorno, porque es un círculo justo por esta unidad que mencionas, porque, o sea, le haces bien a alguien dejándotelo de comer, por ejemplo, en este ejemplo que estamos diciendo, y, y también te haces un bien a ti mismo. Y es lo mismo, o sea, en una pareja, cuando amas de verdad, por eso el amor es libre, porque no estás buscando tu beneficio, no estás queriendo controlar, no estás queriendo que el otro actúe de cierta forma a tu conveniencia o cubriendo tus heridas o llenando tus vacíos.
estás simplemente compartiendo esa esencia que el otro es y disfrutando que el otro exista, que el otro sea. Entonces, creo que así deberíamos de amar, o sea, ese es el amor verdadero, que ese es el amor que Dios tiene, y creo que entre más lo podemos conocer y más yo le pido que cada vez pueda sentir más como Él, ver más como Él, amar más como Él, porque es tan puro ese amor que te transforma por completo. O sea, no hay un área de tu vida que quede sin tocarse cuando tú sientes ese amor verdadero. Y creo que este amor verdadero que Dios me está mostrando es lo que me dio las fuerzas y para que esto fuera muy sencillo, ¿no? Pareciera que iba a ser algo muy complicado por ese deseo tan grande que tenía hacia los animales, a comérmelos, pero pues fue muy sencillo, o sea, como que dije, es que como yo fui hecho para esto, o sea, como que todo se volvió muy sencillo, empecé a ver otras cosas, empecé a ver el dominio propio que puede tener un ser humano y no hay nada que no, o sea, estemos limitados a hacer, o sea, realmente si tenemos este motor, el amor que nos mueva y Dios como guía, podemos hacer todo, ¿no? Además de que también lo decías hace rato, son cosas que nos terminan haciendo daño, o sea, Ujú. relaciones, cosas que metemos a nuestro cuerpo, todo lo que llega a nosotros, si nos hace daño, es cortarlo, o sea, y yo tenía la conciencia de que la carne no era lo mejor para mi cuerpo, pero aún así lo hacía. Entonces, cada vez se volvió más congruente y esta experiencia me ayuda a entender que tenemos esa capacidad de controlarnos, pero también necesitamos algo que nos mueva. Al principio Ujú. compartías la historia de cómo tú lo dejaste Ujú. para darle contexto a esto, de que a pesar de que tú lo habías hecho, yo no lo iba a hacer. De hecho, muchas Ujú. personas, ya cuando yo dejé de comer carne, me decían, ah, es porque ella, no, ya te Sí. convenció, así. Yo decía, si en 7 años no lo convencí, Sí, y ¿por qué de entonces, la nada? entonces Ujú. no, no iba a haber nada que me convenciera, Ujú. sino simplemente fue ese amor y fue Dios, o sea, entonces creo que también con Dios así pasa, ¿no? A veces, pues ahí está, ¿no? Tenemos la conciencia de que ahí está, de que hay muchas señales, pero hay algo que no nos deja dar ese paso y decir, me entrego por completo y a ver, muéstrame. Y es eso, es dejarte ir. Hace ratito eh, hice un video de TikTok donde hablaba de una parábola, la parábola del tesoro escondido. ¿Y de qué habla esta parábola? Que hay un hombre en un campo donde encuentra un tesoro escondido y después lo vuelve a ocultar, va y vende todo lo que tiene y con eso compra ese campo para poder acceder a ese tesoro. Entonces el mensaje es algo parecido de lo que hemos estado hablando, que muchas veces vemos ese tesoro escondido, pero no hacemos lo que este hombre hizo, el vender todo para después acceder a este tesoro y que termina siendo algo que es incongruente, porque si el tesoro es más valioso que todo lo que tenemos, pues dirías, pues sí, pues no importa, o sea, esto va a Ujú. ser muchísimo más de lo que yo tengo, pero no nos desprendemos a eso porque hay tantas cosas, a veces emocionales hacia eso, que decimos, híjole, no, mejor me quedo donde estoy, mejor me quedo sufriendo, mejor me quedo en este lugar que pues me siento cómodo, pero la realidad es que no es tan cómodo. Y cuando vendes todo y vas por ese tesoro escondido, dices, es la mejor decisión que he tomado Ujú. y esto que yo decidí, este pacto que hice con Dios es de las mejores cosas que he decidido porque me enseñó cosas más profundas, más allá de lo que ya sabía del consumo de los animales, de todo lo que hay alrededor de eso, Ujú. y me empezó a mostrar otras cosas, empezó a transformar cosas de mi corazón, empecé a ver cosas muy bellas de mí mismo Ujú. y eso estuvo maravilloso.
Y yo creo que cuando nuestra convicción es tan fuerte y tan grande en algo, no hay nada que nos detenga. La cosa es llegar a eso, a que sea grande y fuerte esa convicción. Porque para mí el tener a Kiara y el verla y el sentir tanto amor, yo hasta sentía que era como una traición a ella, el comerme otro animal, como que decía, no, o sea, como que hasta sentía que le hacía algo a ella, de que sentía mucha incongruencia de mi parte de cómo voy a estar amándola tanto y comiéndome a otro ser que siente igualito que ella. Entonces pasa lo mismo que hemos vivido ahora con Dios, que lo sentimos tan fuerte y tan profundo ese primer día que se nos presentó, que fue una convicción que se afianzó a nosotros y que nuestra vida cambió por completo ese día. O sea, que dijimos, ¿qué En necesito un soltar y qué instante. necesito hacer para seguirlo? Porque no hay nada mejor que eso. Ya me acabo de dar cuenta que así opera Dios, ¿no? En un instante, Sí. de repente, todo cambia pero en serio, o sea, cambia y es que tú decidas desde sí quiero, sí acepto, sí voy, y todo empieza a cambiar. Y ahorita mientras hablabas esta última parte, te veía y decía, es que me hizo también el ver lo que tú habías hecho años atrás, Mm. era lo mismo, Ujú. pero en otro tiempo, pero como yo no sé, no sabía lo que implicaba, lo habías hecho. Y creo que algo muy importante es que estas decisiones, como también fue el abrirle el corazón por completo a Dios, el hablar de Dios, pues te vas a topar con muchos comentarios de afuera, muchas cosas que Ujú. las personas pues no están de acuerdo, hay muchos, prejuicios y entonces empiezan a ver obstáculos en el camino y si no hay esta clara convicción, esta fuerza que te mueva más que todos esos comentarios, pues en ese momento te detienes. Pero creo que lo hemos vivido y lo seguiremos viviendo. El camino que estamos decidiendo recorrer está lleno de obstáculos, pero los iremos pasando. Algunos nos desviarán a otro camino, que ahí es el camino que tenemos que llegar. Y cada vez seremos más fuertes, pero con la clara convicción de hacia dónde vamos. Dios es el que nos guía y el amor es pues nuestro motor. Que así lo seguirá haciendo. Yo creo que a pesar de que no ha sido sencillo el soltar tantas cosas, yo hasta tengo tatuado dejar ir, que mi teoría de que se esté despintando no es el sol, es que estoy aprendiendo a dejar ir. Ya se está yendo. este, pero a pesar de que no ha sido tan sencillo soltar pues cada cosa que hemos soltado, porque han sido muchas, siempre lo que viene después y el cómo nos hemos ido transformando es increíble. O sea, yo creo que nos servimos mutuamente de espejo y yo veo tu transformación y digo, pues algo así tengo que estar siendo transformada yo misma, porque de otra forma no seguiríamos Claro. juntos, ¿no? O sea, Ujú. no habría esa, pues no sé, como que no coincidiríamos en muchas cosas. Y entonces digo, está increíble cómo el soltar te libera tanto. O sea, que en el momento no lo ves o no lo sientes así y es súper fuerte. O sea, a mí era un tema que por eso hasta me lo tatué hace muchos años, porque es un tema que siempre me ha costado el dejar ir como en cualquier sentido, ¿no? O sea, puede ser desde cosas hasta personas que le pones tanta de tu energía y que después sientes que se te va una parte de ti cuando eso se va. Pero cuando conoces a Dios y sabes que Él es el que te llena, Él es el que te transforma, Él siempre va a buscar ese mejor camino para ti y siempre te va a llevar hacia el mejor lugar de tu vida que podría ser, ¿no? O sea, a lo mejor a veces dices, ¿cómo el mejor lugar va a ser que ya no esté esta persona en mi vida o que ya no tengo esto? Pero después te das cuenta de que sí, o sea, te volteas a ver a ti y yo me ha pasado eso, ¿no? O sea, como que volteo a verme a mí misma dentro de mí, que pues no hay mejor persona que me conozca mejor que yo a mí misma. Y digo, mis pensamientos, mis emociones, mi todo
súper diferente a hace meses, a hace un año, no se diga hace más años, ¿no? Pero es ese amor que te transforma por completo. Sí, creo que renunciar a nosotros mismos nos lleva a conocer una mejor versión de nosotros. Entonces es morir y renacer. Y esto pues es un ciclo, ¿no? Hay tantas cosas siempre que mejorar, que aprender. Y pues eh, este es, esta es la historia de cómo el renunciar a algo que te genera un placer inmediato te puede generar una recompensa eterna. Y antes yo pensaba en esto, en esta, como, con estas palabras, y decía, ay, pero ¿qué va a ser mejor que comerme un ribeye? Y sí, sí hay, y es muchísimo más grande lo que hoy tengo y estoy dispuesto a seguir renunciando a las cosas que haya que renunciar porque al final es mejor todo con Dios. Así es, pues continuará. Continuará. Gracias por llegar hasta el final de este episodio. Si algo tocó tu corazón, escríbenos en los comentarios, suscríbete y ayúdanos a compartir con más personas. Todos los viernes sacaremos episodios nuevos. Puedes vernos en YouTube o escucharnos en Spotify.